En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado la mente y los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, iluminados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar el bien y amarlo, y así obtendremos los consuelos, o gozaremos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos y hermanos, se me ha pedido pues dar una pequeña reflexión personal. Como siempre lo digo y lo hago, no de manera académica, sino desde mi reflexión personal acerca de la primera lección para este día de reparación. Se me viene a la mente la imagen cuando leo los 3 mensajes. Me veo a Jesús como mirando el presente, pero también mirando el futuro de su obra, de la acción salvadora y de su ministerio. Me viene a la mente la cita de Mateo 23, en que me dice estas palabras, 23, 27, 37, 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no volveréis a ver hasta que os diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando miro las lecturas y veo esas palabras y veo ese Jesús como con un cierto dolor no solamente físico por el maltrato de la pasión que está viviendo, y que las narraciones, las introducciones de los 3 mensajes están mostrando a un Cristo sufriente, pero a la vez glorioso. Eso. Entonces, en el fondo, si bien hay un dolor de Jesús por la crueldad, la indiferencia, la apatía, el ateísmo, la insensatez del hombre contemporáneo y de cada época, pero sobre todo en nuestra época, lo que nos estamos tocando vivir, esa indiferencia, esa opción del hombre por vivir sin Dios, un hombre, una humanidad que le cree más al diablo, que coloca el fundamento de sus éxitos en la brujería, en la santería, en el vudú, en todas esas cosas que son demoníacas, y se ríe y se burla de las cosas de Dios mismo. Y cuando pasan las consecuencias de nuestra libre albedrío, porque Dios, aunque quiere salvarnos, nunca avasalla nuestra libertad. Y las desgracias que vivimos en nuestras sociedades es justamente las consecuencias de nuestros actos, de esa indiferencia, de haber sacado a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, aunque bien el Señor nos está interpelando ante esta situación social que estamos viviendo, sin embargo, aparece glorioso. Y eso es interesante. O sea, lo que yo percibo de la espiritualidad de Getsemaní o del apostolado de la sangre de Cristo, si bien contemplamos la figura del dolor, del sufrimiento, de todas estas herejías, de las profanaciones que se hacen, no es simplemente desde el punto de vista pesimista, negativo, del dolor por el dolor. No, el Señor se revela también glorioso, vivo. Y eso es interesante. Por eso esa figura que encontramos en el libro del Apocalipsis,
del Cordero degollado, pero glorioso. Eso. Que cada ser humano le hace sufrir al Señor. Que cada comunidad cristiana, llámese parroquia, llámese diócesis, llámese comunidad religiosa, llámese movimiento apostólico, llámese familia, porque de vivir a su antojo, a su manera y por creerle a las cosas del mundo, lo hacemos sufrir. Sin embargo, en el horizonte siempre aparece la victoria de Dios sobre el mal. Y eso es interesante. Pues bien, cuando miro la primera lectura, pienso que es como el origen de todo, como cuando compartió tal vez Bernabé eso. Bernabé contempló a ese Jesús sufriendo y nos invita aquí el Señor a valorar la sangre. ¿Qué es la sangre para nosotros? Para la sociedad, para el mundo biológico, para cualquiera, la sangre es vida, la vida. Pero también la sangre es un sentido de pertenencia. El pueblo de Israel no admite oficialmente en plenos derechos aquellos que no sean propiamente de sangre. Nosotros los llaman los prosélitos, los que han sido frutos del proselitismo religioso. Pero por eso, y colocar ese acento, prosélitos. Para nosotros cristianos eso desaparece, ¿no? Todos son cristianos, para ellos no, porque priman dos elementos para el pueblo judío, lo mismo que para el pueblo musulmán, la sangre y la tierra. La sangre da sentido de pertenencia. En nuestra familia somos familia verdadera cuando es de sangre. Y anteriormente uno se hacía dar en la trompa cuando le echaron la abuela a uno, a la mamá, a un hermano, al papá o a algunos, éramos gavilleros. Nos peleábamos porque teníamos que defender la sangre. La sangre. Bueno. Pues bien, el Señor nos invita a valorar la sangre con la cual el Señor nos ha comprado. La primera carta de San Pedro nos dice que no hemos sido rescatados a precio de oro y plata, sino que hemos sido rescatados a precio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Y para qué nos rescató Jesús? Justamente para limpiar la vida, la conciencia, para purificar la voluntad de los seres humanos. Porque cuando está purificada la voluntad, la libertad se ejerce entonces con el criterio de Dios. Cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestras decisiones, el ejercicio de nuestra libertad, siempre nos lleva a desmanes personales o familiares o sociales. Por eso es interesante esto. Y yo me imagino ese Jesús allí sufriendo, viendo, pues Jesús en la cruz, mirando el horizonte de una sociedad que sin la gracia de esa misericordia de Dios, que se expresa a través de la sangre redentora, la humanidad ya nos hubiéramos acabado. Ya nos hubiéramos acabado. Me gusta esa oración que hay al final de la conclusión de la coronilla de la sangre de Cristo, donde dice: adoramos, alabamos, soltamos la sangre por su obra de salvación que trae paz a la humanidad. Es eso. La sangre redentora limpia las almas, las conciencias. He dicho durante estos días, en algunas conversaciones que he tenido, tenemos que hacer que el Espíritu de Dios y la sangre de Dios entre a sanar las heridas, los traumas. Cuando hemos visto toda esta explosión de agresividad, de odio, que para no hablar de esas cosas llamamos explosión social, pero lo que hubo fue todo un vandalismo, una expresión de odio, de venganza, de acabar unos para reinar otros a costa de lo que fuera.
En el fondo es un corazón, un alma herida. Y no propiamente por problemas económicos, sino herida desde la casa, desde la casa. Y cuando las heridas no se sanan a tiempo, el demonio aprovecha esas heridas para hacer estragos en la vida personal. De eso nos habla la primera lectura, la primera meditación. Si uno no conoce las rendijas por donde se puede curar el mal en la vida personal, pues estamos a merced de esa fuerza que uno no la puede ver, pero se actúa en nosotros. Nos toca conocer las heridas para sanarlas y pedir siempre la oración de Jesús, que su sangre nos sane, que nos borre la memoria de heridas grabadas en el alma, en la conciencia, en la mente, en la psicología, para que seamos instrumentos de reconciliación y de paz. En la última lectura, el Señor va a buscar apóstoles que le copien, pero para ser apóstoles tenemos que hacer todo un proceso de sanación interior. Y eso no los haga, sí, la psicología nos da una cierta ayuda, pero profundamente solo lo puede hacer el Señor y yo, el Señor y cada uno de nosotros. El Señor nos permite que a rezar, orar siempre, a velar siempre. No podemos descuidar nuestra vida. Entonces Jesús trae a colación esa cita bíblica en el día del Getsemaní, cuando Jesús estaba en oración y cuando viene y encuentra a Pedro allá en el Getsemaní, a los apóstoles durmiendo. Jesús les dice: Pedro, ¿no han sido capaces de orar ni una hora? Velen para que no caigan en la tentación, porque el espíritu puede ser animoso, pero la carne es débil. Por eso tenemos que estar siempre en vigilancia. Nos invita a orar siempre la preciosa sangre, a rezar la coronilla, a todos estos instrumentos que Él nos deja, medios, como medicina para nosotros, para salir al paso. Y llama la atención porque se veían también las palabras de San Juan, que nos ha hablado durante el tiempo de la Pascua, sobre el valor de la sangre y el precio de la salvación del mundo. Recordemos que siempre se nos presenta a ese Jesús glorificado. Por eso es la imagen de Jesús en la resurrección. Lo vemos resucitado, pero con las heridas, y las heridas un poco sangrantes. Porque las heridas del Cristo, de un Cristo resucitado, son las ventanas para entrar y conocer el misterio del Dios Trinitario. Allí lo podemos contemplar. Podemos conocer esa profundidad del amor, de la ternura, de la compasión. Y por eso es bueno entrar, que no nos quedemos solamente con la imagen, que se quede en la imagen, porque vamos a terminar así como medio idolatrando el cuadro o la imagen o el Cristo que tenemos allí. No, es más allá, es una ventana. Y la sangre justamente es el testimonio de eso. La sangre es la fuente que sale de esa gran puerta con la puerta del cual el hombre puede contemplar la Trinidad de Dios, los tesoros de Dios. Y esa sangre es justamente la gracia salvadora de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios. Veremos, decimos ahorita, la sangre es vida. Y la sangre es eso. No es simplemente algo mítico ahí, ¿no? Es que es eso. Por eso instituyó la Eucaristía con su cuerpo y con su sangre, alma y divinidad. En la segunda lección hay algo interesante, que es
Estamos hablando de sangre, ahora vamos a hablar del cuerpo. Y nos coloca, aparece aquí la figura de María Santísima. ¿Por qué María? Hombre, María es la Inmaculada Concepción, la siempre Inmaculada. Y ella es justamente la que viene a hablarle a Bernabé aquí en esta parte y apelar a nuestro sentido de piedad para consolar al Cristo sufriente pero glorioso. Eso no se nos pierda de vista, que no estamos redondeando el dolor por el dolor, sino un dolor redentor, un dolor que redime, un sufrimiento que es capaz, que ha sido por amor, dado por amor, para la salvación de la humanidad y del mundo. Y es María la que apela a eso, nos invita a eso, y a mantener, que nos invita en esta ocasión, a mantener los cuerpos naturales, sin hacerle ahora que estamos en la moda de ese culto al cuerpo, más allá de lo que nos toca por salud física, porque nos lo recomiendan los médicos, pero también es cierto que hay esa cultura hoy, o una subcultura, porque no es realmente cultura, de una exacerbada culto al cuerpo. Culto al cuerpo. Yo voy, de vez en cuando voy al gym, al gimnasio, por problemas de salud, para ver algún día bajo de peso, pero uno ve la cantidad de gente allí, jóvenes, jovencitos, hasta niños, en el gimnasio. Ya una cultura demasiado exagerada, porque uno ve pequeños musculudos allí, y de eso es lo que nos hablan. Es un cierto amor al cuerpo que no es sano, que no es normal. Es ese amor, y por eso se ha degenerado en que hay personas, sobre todo las mujeres, que se mandan a poner labios postizos, dientes postizos, nariz arreglada, senos arreglados, trasero arreglado, piernas arregladas, pómulos arreglados. Es decir, todo, pues todo postizo. Y así sucesivamente. Ante esa cultura es que el Señor sale al paso y nos dice, manténganse lo original. Es decir, a esas palabras de Carlo Acutis me llama el beato Carlo Acutis, que decía, nacemos como originales y morimos como fotocopias. No morimos casi. Hoy día la humanidad no muere como nació. Dios nos hizo sus hijos y nos hizo como somos, como hemos sido criados por Él. Y a veces todos transfigurados, pero no propiamente por la gracia ni por la virtud, sino por cosas meramente mundanas. El Señor nos invita a buscar la identidad. ¿Qué sería? La identidad. Cuando uno descubre la identidad, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿A quién quieres agradar? ¿A quién sigues? Como decía el Evangelio hace unas 3 semanas atrás. ¿A quién sigues? ¿Quién es a quién perteneces? Ahí es importante responder. Entonces la vida de uno se conforma con eso. Uno tiene que curar el cuerpo, cuidar el cuerpo. Hay personas que de eso no se confiesan, pero hay personas que sacrifican el cuerpo. ¿Por qué? Porque no conocen el valor. No lo conocen. Sobre todo estas culturas modernas. Hace unos años atrás estaba la famosa época de los emos y de los góticos, que se querían asfixiar, se cortaban las venas, querían sentir dolor en el cuerpo.
Todas esas enfermedades de tipo mental se expresaba a través de un maltrato al cuerpo. Pues bien, hoy el Señor nos recuerda algo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que amarlo. Y como templo implica que Dios está entre nosotros. Y nos invita a eso, a entrar, a encontrarnos con Él allá adentro. Somos templo de Él. Él quiere encontrarnos allí, en esa relación íntima. Para eso purifica también con su sangre, purifica no solamente el alma, sino el cuerpo también. Nuestros pensamientos tienen que ser purificados. La memoria, la inteligencia, los recuerdos, la historia, tiene que ser transformada en nuestra vida con la sangre del Señor. Y entonces ese cuerpo se va a ver transfigurado paulatinamente. Yo siempre coloco a veces como ejemplo, a veces cuando Dios hace obras grandes en uno, es que la cara cambia. A mí me fascina ver a veces las monjas de clausura o algunos monjes de clausura que transpiran una paz. Son a veces hasta viejitos a veces, pero no es una vejez de mal. La piel de la cara, hay arrugas propias de la edad, pero no es un signo de tristeza, de dolor, ni un maltrato al cuerpo, sino el deterioro natural del ser humano, porque muestra alegría, nuestra paz. De eso es lo que está hablando el Señor, que la transformación de nuestro cuerpo la haga el Señor con su poder. Yo a veces hasta me asombro de lo que Dios ha hecho en mí. Yo soy testigo de esto que está diciendo desde la primera lectura, de una transformación tan tenaz en mi vida. Por eso, más allá de la simpatía y del servicio que estoy prestando a la espiritualidad, yo mismo me siento identificado en muchas partes de estos mensajes y le doy gloria a Dios porque estoy tratando de conceptualizar mi propia experiencia. Cómo he sido transformado, cómo he sido liberado de las fuerzas del mal. He sido liberado de las personas malas que han querido obstruir el proyecto de Dios para mí. Y lo tengo que decir, a veces he encontrado compañeros, hermanos curas, que no son nada hermanos, que han querido bloquear el caminar que estoy realizando. Pero es parte, yo entiendo que es el mal que quiere dañar el camino de uno. Por eso nos invita a estar vigilantes, vigilar, que no entre por nuestras heridas, que no entre por nuestros desórdenes, que no entre por nuestras imaginaciones, pero que no entre también por ese culto que es expresión de un ego enfermizo en nosotros con nuestro cuerpo. No. El Señor nos quiere que seamos sus discípulos, sus apóstoles. Y para poder hacer esos discípulos y apóstoles, tenemos que haber encontrado nuestra identidad como personas, nuestra identidad como hombres y mujeres, queriéndonos tal cual somos, gordos, flacos, cacheteros como yo, feos, lo que sea, bonitos, simpáticos, como Dios, Él nos conoce así, querrámonos así, querrámonos así. Ese es el primer paso de la identidad. Querernos es lo que llama el amor propio. No el que yo podría hacer y quisiera hacer. No, me debo querer. Porque el mundo en el cual el Señor me quiere enviar como apóstol, me va a interpelar. Y si yo no me acepto a sí mismo, me van a cuestionar y eso me puede herir. O va a fracasar mi experiencia misionera. Entonces, empecémonos a amar
nos tal cual como somos. Empecemos a identificarnos como cristianos y entonces descubrir los valores del cristianismo. ¿Cuáles son esos valores, las virtudes? ¿Qué es lo propio del cristiano? Y una vez que tengamos eso, ¿qué es lo propio? ¿Qué le agrega al cristianismo la espiritualidad del apostolado de Cristo, de la sangre de Cristo? ¿Qué me agrega a mí? ¿Cuál es ese plus? Yo me identifico con eso. Cuando yo ya tenga eso claro, entonces le puedo pedir al Señor, mire, yo quisiera ser, tengo esto, tengo este defecto, soy cachetón, soy gordito, soy demasiado flaco. Señor, si usted puede, si usted quiere, me puede ayudar en esto. Y ya me pongo, y busco los medios, pero no como una obsesión, sino por salud. Porque el Señor nos quiere apóstoles naturales. No nos quiere, perdón el término, no nos quiere plásticos. La naturalidad. Y el Señor nos pregunta que si podemos ser apóstoles. Él pregunta que si puede contar con nosotros. Porque lo que Dios quiere es triunfar en el mundo. Y siendo idénticos, habiendo descubierto nuestra identidad, de esa manera podemos contribuirle a Él en la salvación del mundo. Qué interesante, porque uno ve en el Evangelio, los evangelios, en el fondo, lo que están buscando es eso, que el cristiano se reconozca tal cual y de esa manera le pueda responder a Jesús. El Señor nos pide hacer muchas cosas. No nos pide hacer muchas cosas. Lo primero que nos pide el Señor es que nos reconozcamos hijos de un solo Padre. Hijos de un solo Padre. Para que nos reconozcamos hermanos entre todos. Y en eso también nos reconozcamos discípulos y misioneros de Jesucristo. Misioneros, discípulos. Antes que misioneros, discípulos. Es decir, alguien que se deja enseñar y que es un buen alumno, que aprende los valores del reino, los valores del evangelio, que ha descubierto el valor de la pasión de Jesús, que ha entendido la pasión de Jesús, la pasión y la muerte de Jesús, que ha descubierto el valor de su preciosa sangre. Y que cuando usted contempla las heridas, los signos, las huellas de la pasión, usted inmediatamente se siente partícipe del triunfo que él ha conquistado con su pasión, su muerte y su resurrección. Yo los invito a que nos dejemos cada día más interpelar por él. Que su sangre, que su misericordia, que su amor, su compasión, pues se haga presente en nosotros. Salvemos el mundo, seamos sus ministros, invoquemos continuamente la sangre sobre la humanidad, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su marido, su esposa, sobre sus yernos, sus nueras, sus nietos, sobre sus vecinos, sus amigos, sobre su trabajo. Oren por su parroquia, por su párroco. Pidan la invocación de la sangre de Jesús sobre ellos, sobre la parroquia, sobre el sacerdote, los religiosos. Poco a poco la gente está tomando conciencia. Me llama la atención que incluso la semana pasada, hablando con alguien en la curia, veo un padre amigo en España que es demasiado intelectual, demasiado doctor, demasiado títulos y tiene como 2 doctorados.
Y me salió hablando del valor de la preciosa sangre de Jesús, no porque hacía parte de la espiritualidad del Getsemaní, sino él hablándome de la sangre. Le dije, oye, ¿usted conoce el apostolado de la sangre de Cristo? Me dijo, no, yo no la conozco. Dijo, pues usted está hablando como si fuera parte de esa espiritualidad. Me dijo, no sé, Jesús, ya aquí en España, en la parte del Viejo Lado de Zaragoza, dice que estamos con una cierta devoción a eso. ¿Ves? Le dije, Dios está haciendo ya la antesala, algún día llegará ya esa apostolado. Bueno, así por contarles cosas de esa gente. Mis queridos amigos y hermanos, los invito a que en este momento de oración, de este día de reparación, cuando recen la coronilla el Señor de la preciosa sangre, acuérdense de nuestro país, Colombia. Que el Señor derrame su sangre sobre el país, sobre las familias, sobre la gente violenta que tiene tantas heridas. Esa violencia es las heridas supurando dolor, sufrimiento, soledad, supuran desacierto en la vida, que supuran fracasos en la vida, supuran sinsentidos en la vida, supuran, hacen un grito de que quieren amor, y amor del bueno, como dice la canción. Y solo ese amor del bueno lo da aquel que murió por amor y resucitó por amor, el amor de Cristo. Oremos por los líderes de estas personas que actores de este conflicto en Colombia, los sindicatos, los sindicatos perdieron su norte, los magistrados, los políticos se convirtieron simplemente en pantalleros allá y nosotros pagamos por eso. Los gobiernos locales, departamentales, el nacional, o sea, estamos en una crisis social, así como miraba Jesús a la Jerusalén de la época. Pero el Señor nos invita, da sufrimientos, reconoce el dolor y la tristeza de esa Jerusalén de la época. Hoy nos da tristeza de nuestra Colombia, pero no podemos sentirnos derrotados, sino al contrario, que la sangre de Cristo, que Jesucristo, que ese corazón sufriente de Jesús triunfa en nuestro país y que triunfe el corazón inmaculado de María. Queridos amigos, Dios los bendiga y que oren por mí, que yo oraré por ustedes. Feliz noche para ustedes. Feliz día, perdón, para ustedes. Amén.